Imaginen la escena. Policías de Veracruz llegan a la central de abastos en la Ciudad de México con la orden de recuperar 2 bodegas propiedad del gobierno estatal. Un trámite fácil, pensaban algunos, porque tenían los documentos oficiales que acreditaban la propiedad. Pero la sorpresa fue enorme. El supuesto ocupante ilegal les mostró un contrato de arrendamiento firmado en 2024 y avalado por notario, donde las bodegas aparecían rentadas de manera legal, como si fueran de un particular, algo que seguramente será objeto de cuestionamiento en la próxima conferencia de prensa de la gobernadora actual de Veracruz, Rocío Nale. El nombre detrás del contrato: Laura Amador Zaragoza. ¿Quién es? Pues nada más y nada menos que la hermana de Humberto Amador Zaragoza, ex subsecretario de Ganadería y Pesca en el gobierno de Cuitláhuac García y hasta hace unos meses funcionario en el Senagas que dirige el propio exgobernador. Es decir, no se trata de una desconocida, sino de alguien ligado directamente a los círculos del poder en Veracruz. Según la investigación, Laura rentó las bodegas, que fueron 2, cada una de 100 metros cuadrados, y las entregó a un comerciante para que operara su negocio de frutas y verduras. El contrato fue por 120,000 pesos mensuales, lo que suma alrededor de 1,440,000 pesos en un año. Dinero que obviamente nunca entró a las arcas del estado, porque las bodegas son de Veracruz y no de la señora Amador. Y aquí viene lo más indignante de todo. Esas bodegas, desde los años 80, están destinadas a productores veracruzanos para que vendan gratuitamente sus productos en la central de abastos. Sandía, limón, piña, mango, naranja, coco, maracuyá, productos del campo jarocho que tenían un espacio asegurado para colocarse en el mercado nacional. Pero ese propósito se perdió en cuanto alguien las convirtió en negocio privado. Pero el descaro fue mayor, porque en octubre del 2023 la Sedarpa lanzó una convocatoria pública para que productores ocuparan esos espacios gratis. En el papel, la convocatoria exigía requisitos, solicitudes y documentos de tierras, pero todo fue una vil simulación. Porque mientras tanto, las bodegas ya se estaban administrando desde dentro por la hermana de Humberto Amador, que era el segundo hombre más poderoso en la Sedarpa. Humberto Amador Zaragoza era un funcionario de confianza de Cuitláhuac García. Fue subsecretario de Ganadería y Pesca y llegó a representar al estado en organismos nacionales. Luego saltó al Senagas, donde incluso presumía en redes sociales los logros del gobierno federal. Hoy, aunque ya no está en el cargo, también se ha dedicado a criticar públicamente las decisiones de la actual gobernadora Rocío Nale en temas del campo y de la Sedarpa. El comerciante que ocupaba las bodegas mostró su contrato firmado con Laura Amador y validado por el notario Alfredo Ayala Herrera, número 237 de la Ciudad de México. Él asegura que lo hizo de buena fe y que pagó puntualmente el alquiler. Cuando supo que lo habían engañado, obviamente aceptó desocupar las bodegas para entregarlas al gobierno. Hoy una de ellas ya fue devuelta, pero la otra aún está en proceso de recuperación. Por este caso, la Fiscalía de Investigación Territorial en Iztapalapa abrió la carpeta de investigación y el objetivo es deslindar responsabilidades y definir si hubo delito de despojo y abuso de autoridad. Hasta ahora, Humberto Amador no ha respondido públicamente por qué su hermana fue beneficiaria de estas bodegas ni cómo se concretó el arrendamiento. Pero definitivamente el escándalo no solo es de corrupción, también de abandono al campo, porque mientras un comerciante pagaba casi 1,5 millones de pesos a un particular, pues los productores veracruzanos que debían usar esas bodegas tuvieron que buscar otras formas de vender sus cosechas. En pocas palabras, lo que era un apoyo al campo terminó siendo un negocio familiar. Y este caso salpica de lleno al círculo de Cuitláhuac García. No porque él aparezca directamente, sino porque su ex subsecretario de confianza y su hermana están ligados a un desfalco de recursos públicos disfrazados de renta legal. Y en tiempos donde Morena busca proyectar limpieza y disciplina interna,
Este tipo de escándalos abren la puerta a la oposición, a los medios de comunicación, para hablar del nepotismo, del amiguismo y de la corrupción disfrazada. Lo que parecía un trámite simple, que era recuperar 2 bodegas del estado en la central de abastos, destapó un negocio privado que movió más de $1 millón y dejó en evidencia cómo bienes públicos se usaron como si fueran patrimonio familiar. El reto ahora es que la fiscalía esclarezca el caso, que se devuelvan las bodegas a los productores veracruzanos y que se deslinden responsabilidades políticas. Porque al final, el campo de Veracruz no puede seguir siendo moneda de cambio ni botín de funcionarios y sus familias. ¿Cansados de las mismas noticias de siempre? Con los mismos de siempre. Aquí lo contamos sin rollos, directo y diferente. Dale click a la campanita, suscríbete y entérate de lo que de verdad está pasando en Veracruz y en la política. Noticias locales. El 23 de agosto pasó sin pena ni gloria en el Congreso de Veracruz. Ese día, de acuerdo con la Ley de Premios de Veracruz, debía entregarse la medalla Eberto Castillo Martínez, un reconocimiento a los veracruzanos distinguidos en ciencia y tecnología, pero este año no hubo sesión solemne, no hubo convocatoria y no hubo presea. Simplemente el Congreso se olvidó de la medalla instaurada en el 2019 por Cuitláhuac García. El premio se creó como un homenaje a Eberto Castillo Martínez, ingeniero, político y luchador social originario de Veracruz. La intención era reconocer a quienes desde la ciencia y la investigación aportaran al desarrollo del Estado y del país. Era un guiño al pensamiento progresista de Cuitláhuac, ingeniero de profesión y siempre cercano al legado de Eberto. Y la ley es clara. Cada junio, la Comisión de Ciencia y Tecnología debía emitir una convocatoria para que se propongan candidatos. Después, se selecciona una terna y el 23 de agosto, en sesión solemne, se entrega la medalla con presencia del Ejecutivo y del Tribunal Superior de Justicia. Ese mecanismo se cumplió en el 2019, en el 2022 y en el 2023. Pero este 2025... ni convocatoria en junio, ni ceremonia en agosto. El silencio legislativo alimentó la versión de que el Congreso simplemente había dejado morir la medalla que Cuitláhuac García instauró como símbolo de su gobierno. Obviamente, ante la presión, el presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, estamos hablando de Fernando Yunes Márquez, salió a explicar la situación. Dijo que no hubo olvido, sino un ajuste al calendario legislativo. Llegó a comentar que ahora el año legislativo inicia el 1 de septiembre y no en noviembre como antes. Por eso aseguró que la convocatoria se lanzará ese día y la entrega se hará en septiembre dentro del segundo periodo ordinario. Aún así, Fernando Yunes Márquez admitió que faltó comunicación. Dijo que la decisión no se difundió a tiempo y que asume la responsabilidad como presidente de la comisión. Incluso adelantó que presentará una iniciativa de reforma para mover oficialmente la fecha de entrega de agosto a septiembre para que quede en sintonía con el nuevo calendario del Congreso. Pero el fondo del asunto es que la ley vigente sigue marcando el 23 de agosto como fecha oficial. Pero bueno, ya lo llegó a comentar Fernando Yunes Márquez, faltó comunicación, aceptó los errores y ya será en septiembre que se entregue la presea. Si se cumple lo dicho por Yunes Márquez, pues en septiembre se lanzará la convocatoria y en este mismo mes se entregará la presea. Además, la reforma a la ley de premios buscará evitar que se repita la confusión y el reto será recuperar más que nada la seriedad y el prestigio del reconocimiento para que no quede como una medalla olvidada en los archivos del Congreso.